el día de ayer, así de que esperemos que ya para la primera o segunda semana de junio ya esta curva llegue a unos 8,000, 6,000, que era lo que andábamos manejando, y especialmente porque Puerto Barrios pues se ponga en otro color. Bien, hoy vamos a seguir viendo la guerra espiritual en la sección de la armadura de Dios, y hoy vamos a ver la verdad. La semana pasada terminamos de ver la fe y les decía que había empezado por la fe porque la fe es el escudo. Pues hoy vamos a ver la verdad, que es el primer elemento que el apóstol Pablo menciona ahí en Efesios 6:13. Entonces dice la palabra del Señor así, Efesios 6 del 13 al 18, Efesios 6 del 13 al 18, dice así: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y la porción que nos corresponde hoy: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Muy bien, vamos a pasar a desarrollar este tema entonces. El propósito, hermanos, de este tema el día de hoy es de que aprendamos que nosotros debemos de ceñirnos con la verdad para poder ser más que vencedores en la guerra espiritual que estamos librando todos los días. Y antes de empezar, quiero describir algunos términos que vamos a estar utilizando. Y esos términos son el que dice el apóstol Pablo ahí: ceñirse. Sí, el apóstol Pablo nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. El término que está utilizando el apóstol Pablo ahí es un término que en el original indica rodearse la cintura con un cinturón. Cuando dice lomos, está hablando de la parte baja, físicamente, porque ahorita vamos a describir esa palabra. La palabra lomos que está ahí, el apóstol Pablo dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra lomos, es una palabra osfus en griego, que tiene tres sentidos. Podemos darle tres sentidos en interpretación. Está hablando de lomos en sentido físico, que es la parte baja de la espalda, y también en sentido espiritual podemos hablarlo las entrañas o lo de adentro, o sí, eso podemos utilizarlo también. Y también podemos utilizarlo como descendencia en el sentido de la herencia. Por ejemplo, cuando dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel vino de los lomos de Abraham, quiere decir eso, que vino de su interior. Es decir, sabemos que cuando dice de los lomos es que viene descendiente de Abraham. Pues de los tres términos, los tres se aplican. Sin embargo, hay uno especial que es el sentido espiritual, que habla más o menos de las entrañas, de lo interior, ¿sí? Del corazón. Y la palabra verdad que utiliza el apóstol Pablo, porque dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad, es la palabra aletheia, que universalmente quiere decir la verdad, todo aquello que es cierto en cualquier asunto. Sin embargo, desde el punto de vista de la fe, esa palabra se traduce como la verdad en las cosas que pertenecen al Señor y los deberes del hombre. Muy bien. Ahorita cierro entonces los términos y pasamos a un poquito a la introducción. Hermanos, en el cristianismo bíblico, el ceñirse los lomos con la verdad es crucial para mantenernos de pie en medio de la guerra espiritual que nosotros estamos librando a diario. Es decir, que para ser más que vencedores en esta guerra, mantenernos firmes, entonces tenemos que amarrarnos o los lomos, o ceñirnos los lomos con la verdad,
de manera tal entonces que podamos ir avanzando y avanzando en este diario vivir, ganando todas las batallas. Pero ¿a qué se refiere entonces el apóstol Pablo cuando está hablando de ceñirse los lomos con la verdad? Pues, como dije, que la interpretación que vamos a darle más fuerza en este mensaje sobre lo que es el ceñirse los lomos, está hablando el apóstol Pablo de que nosotros debemos de escudriñar las escrituras y dejar que todo el asiento de nuestros pensamientos, emociones y reacciones sean controladas por esta palabra. Eso entonces nos va a llevar a ser victoriosos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de ceñirnos los lomos. Normalmente cuando se escucha prédicas sobre este mensaje, habla acerca del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tenía la figura de un soldado romano, y quizás sea cierto, pero no es al apóstol Pablo el primero que utiliza esos términos de ceñirse los lomos. El profeta Isaías, cuando estaba describiendo al Mesías, lo describió como aquel que tenía ceñidos los lomos de justicia. ¿Sí? Eso lo podemos ver en las escrituras del profeta Isaías. También el apóstol Pedro utilizó el término de ceñirnos los lomos del conocimiento, de la sabiduría o del entendimiento. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Entonces, este término no es exclusivo para un soldado romano. Lo que sí sabemos es de que el Señor habla acerca de ceñirse los lomos, que indica entonces el hecho de que nosotros debemos de fijar nuestra vida, anclar nuestra vida en la verdad que la conocemos a través de la revelación de su palabra. De eso está hablando. Entonces, cuando hablamos de ceñir los lomos, está hablando de anclarnos, anclar todo nuestro ser y todo nuestro pensar y todo nuestro andar en la verdad de Dios revelada en su palabra. Entonces, ¿por qué entonces el apóstol Pablo utiliza el cinturón en la armadura de Dios y lo describe como la verdad? Vamos a responder dos respuestas, vale la redundancia. La primera es porque la verdad expone a evidencia los argumentos engañosos, y el segundo es porque la verdad es sinónimo de tener carácter para enfrentar las batallas. Otra vez, vamos a ver dos respuestas. La primera es que porque la verdad expone a evidencia los argumentos engañosos, y en segundo lugar, porque la verdad es sinónimo de tener carácter para enfrentar las batallas. Bueno, entonces ahí en Efesios 14, el apóstol Pablo entonces nos dice que ciñamos nuestros lomos con la verdad, es decir, que nosotros nos fajemos muy fuerte la verdad a nuestro interior, tanto así que sea la que guíe todo nuestro proceder. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo hizo esta analogía de la verdad con el cinto soldado, porque la verdad, hermanos, es clave para ganar las batallas espirituales. La verdad es clave para ganar las batallas espirituales. Es decir, que las batallas las ganamos cuando conocemos la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad siempre va a evidenciar los argumentos engañosos que el enemigo envía hacia nuestras mentes. Es decir, hermanos, que la verdad divina, o sea, la verdad bíblica, la verdad que adquirimos a través del conocimiento de la palabra del Señor o la palabra misma del Señor, siempre va a evidenciar las mentiras del diablo. Siempre las va a poner en evidencia. La verdad entonces siempre evidencia toda mentira que el enemigo promueve en medio de este mundo. La verdad que proviene de Dios tiene el poder, hermanos y hermanas, de desnudar las mentiras del enemigo que vienen envueltas en cualquier envoltorio, valga la redundancia, o disfrazadas de cualquier forma
para tratar de engañarnos y penetrar en nuestras mentes y que nosotros lo adoptemos como modelo de vida. Entonces la verdad siempre va a desnudar a esos argumentos engañosos, siempre va a desnudar la mentira cuando esa mentira quiere llegar a nuestra mente enviada por el enemigo o las huestes espirituales de maldad, y entonces nos va a hacer reaccionar para poder evadirlas y quitarnos del lugar donde esos misiles engañosos pueden caer. Entonces, hermanos, el enemigo es el padre de mentira. La Biblia lo declara, ¿sí? Y su misma esencia es la mentira. Por eso es que él es experto en el engaño a través de las mentiras. Es decir, para engañar, él tiene que mentir. Y la mentira, él la disfraza con argumentos convincentes, de manera tal que entonces, si nosotros no tenemos esa verdad en nuestro interior, en nuestro corazón, entonces podemos pasar podemos pasar por alto el hecho de filtrarlo con la palabra, y entonces podríamos aceptar esos argumentos. Entonces, él es padre de mentira, es experto en mentir, y para mentir, él lo que hace es disfraza esa mentira para que nosotros aceptemos, esa mentira. Él la disfraza con algunos elementos aceptables para nosotros, de manera tal que nosotros la aceptemos, si es que no la filtramos a la luz de la palabra. Entonces, la verdad divina expone y evidencia toda mentira del diablo, no importa cómo ésta venga disfrazada. Aunque disfrace entonces esa mentira de lo que sea, jamás logra engañar a aquellos cristianos que tienen bien ceñidos la verdad del Señor en su ser. Entonces, la palabra del Señor deshace toda obra del enemigo. La palabra del Señor, hermanos, tiene el poder suficiente para evidenciar y desenmascarar cualquier mentira del diablo que se presente como argumento atractivo a los hombres. Es decir, hermanos, el Señor dejó su palabra aquí en esta tierra para que todos los hombres tengamos la oportunidad de conocer la profundidad de los argumentos que se manejan en esta vida. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sometiendo a escrutinio de la palabra esos argumentos. Especialmente nosotros los cristianos que ya conocemos la verdad, debemos de someter a escrutinio de la palabra todos los argumentos que el enemigo envía. Si bien es cierto que el Señor dejó su palabra para que todos los hombres no se dejen engañar, lamentablemente no todos toman la palabra del Señor, extraen las verdades de ella, se afirman en ellas, llenan su interior de ellas para poder identificar esos argumentos engañosos. Pero la palabra del Señor, ya les digo, fue dejada para que todo el mundo pudiera tener la oportunidad de evidenciar y de ir a la profundidad de los argumentos para ver si estos argumentos son buenos o son malos. Entonces, la palabra del Señor como tal, entonces tiene el poder, hermanos, para evidenciar todos los argumentos engañosos que el enemigo envía. Entonces, nos corresponde a nosotros el hecho de ceñirnos de esa verdad. Y cuando otra vez hablo de ceñirnos, es de llenarnos lo suficiente de la palabra del Señor, llenar nuestro interior, saturarlo en nuestro interior, tanto así que esa verdad esté ahí viva y latente, de manera tal entonces que cuando somos tentados por parte del enemigo, la verdad entonces desnude esa propuesta engañosa y nosotros podamos decir un no. Por eso entonces es que hoy día lamentablemente se aceptan fácilmente argumentos engañosos como buenos. Entonces, cuando usted ve a un cristiano o cuando usted se evalúa a usted mismo y usted ve que se está viviendo conforme a argumentos engañosos, entonces quiere decir que esa persona, por muy cristiana que diga ser, esa persona no se ha fajado bien la verdad en su interior para poder evidenciar
los argumentos engañosos, sino que se ha dejado llevar simplemente por la corriente del mundo y está viviendo conforme a las propuestas del enemigo. Entonces no importa si es cristiano o no. Si no está fajado, si no tiene bien asido su cinturón de la verdad, y cuando hablo de cinturón de la verdad, otra vez te explico, su interior no lo tiene saturado con la palabra del Señor, entonces va a ser tropiezo tras tropiezo, caída tras caída, por causa de que no ha tenido la lucidez para poder filtrar a la luz de la palabra la información que recibe, y entonces termina viviendo como el enemigo quiere que se viva. Entonces usted va a decir, hermano César, los cristianos podemos vivir conforme a la voluntad del enemigo. Sí podemos vivir. El enemigo no necesita poseernos para poder guiar nuestras vidas. Simplemente él utiliza todos sus argumentos y utiliza todos sus elementos. La televisión, las telenovelas, el internet. A través de eso, él entonces envía esos argumentos engañosos, y si nosotros no estamos bien afirmados en la verdad, entonces vamos a aceptar esos argumentos como modelos de vida y vamos a terminar haciendo lo que él quiere que hagamos. Esto es guerra espiritual. Por eso es que nosotros debemos de afirmarnos y reafirmarnos siempre en la verdad de la palabra del Señor, para poder entonces conocer muy bien cuando el enemigo viene con sus propuestas engañosas. Es decir, el enemigo, hermanos, va a procurar con sutilezas en llenarnos nuestra mente de pensamientos engañosos, de manera tal que forme fortalezas en ella, y esas fortalezas nos lleven a vivir contrariamente a la voluntad del Señor. Entonces la palabra del Señor es suficiente, ¿sí? La palabra del Señor es suficiente para poder evidenciar los argumentos engañosos, pero la palabra del Señor sola no puede hacer eso. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque la palabra del Señor en sí es poderosa. Ella puede hacerlo. Sin embargo, para mí no es beneficioso si esa palabra no está en mi interior, como dice el apóstol Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo está hablando de ceñirnos, porque la Biblia puede estar por ahí, puede estar bien guardadita, bien bonita, pero si el contenido de esa Biblia no está en mi interior, yo no me lo he fajado en mi interior, entonces no va a tomar efecto en mi vida. Entonces la verdad manifestada del Señor en su palabra tiene poder para desenmascarar todo argumento engañoso disfrazado de verdad, cuando esa palabra está en mi corazón. Cuando la palabra llega a mi corazón, entonces ahí sí toma el efecto. Entonces el buen soldado de Cristo se caracteriza por ceñirse los lomos con la verdad, es decir, por ceñirse el interior con la palabra del Señor, ¿sí? Con la verdad del Señor revelada en su palabra. Eso es lo que hacemos los cristianos. Entonces, ¿por qué? Porque todos los cristianos reconocemos que constantemente estamos librando batallas. Aquel que no reconoce que constantemente está en una batalla, está librando batallas, entonces va a ser un cristiano que va a estar muy relajado, no se va a asegurar de apretarse bien el cinturón del conocimiento de la palabra del Señor para tener los suficientes elementos para poder filtrar a la luz de esa palabra y a la luz de la palabra del Señor todos esos argumentos engañosos. Pero aquel que está consciente de que constantemente está librando batallas, no duda en ceñirse las entrañas espirituales con la palabra de verdad. Entonces, escudriña las escrituras, la atesora y la pone por práctica, porque sabe que ella le ayudará a bloquear la aceptación de todo argumento engañoso. ¿Sí? O sea, la verdad en nosotros, hermanos, nos va a ayudar a bloquear la aceptación de todos esos argumentos engañosos. ¿Por qué? Porque otra vez lo digo, la verdad va a desnudar el argumento engañoso, no importando qué disfraz traiga. Es decir, que si en algún momento se nos presentan propuestas que traen bien escondido el pecado, entonces aquel que está bien asido de la palabra del Señor lo va a evidenciar. No importando cuántos envoltorios traiga esa mentira, de todos modos la va a identificar.
Entonces, amados hermanos y hermanas, cuando hablamos de ceñirnos, hablamos de escudriñar las escrituras y sabiamente adoptar todos sus mandamientos, todos sus consejos, todos sus estatutos como modelo de vida. Y además estar firmemente convencidos que el conocimiento de esa palabra en mí tiene un poder enorme para poder detectar todos los misiles que el enemigo me envía. Ahorita es que el pueblo de Israel está siendo bombardeado por los palestinos desde Gaza. Yo estuve leyendo un poco acerca del el domo protector que tiene Israel. ¿Y qué es el domo protector? El domo protector es una plataforma de misiles que ellos tienen distribuidos en todo Israel, pero que están siendo dirigidos por un radar. Entonces, cuando los palestinos envían esos misiles, entonces lo que hace el radar cuando detecta que viene ese misil o cualquier misil, entonces envía un misil para hacer explotar ese misil enemigo en el aire y que no llegue a tierra. ¿Sí? Pues déjenme decirle que eso es lo que hace la verdad en nosotros. Porque nosotros constantemente estamos siendo bombardeados por los dardos del enemigo, por esos misiles que vienen. La verdad del Señor en nosotros es como un radar. ¿Por qué? Porque cuando la verdad está bien cimentada en nosotros, cuando estamos bien fajados con la verdad del Señor, entonces de inmediato detectamos ese misil que viene y ahí es donde se activa la palabra del Señor como espada, que es lo que vamos a ver posteriormente. ¿Para qué? Para derribar ese argumento en el aire y que no llegue a mi mente. Eso es lo que hace la verdad. Por eso es que el apóstol Pablo está hablando de esto, porque esta es una guerra. Que la verdad sea su anclaje, que su vida esté anclada en la verdad revelada en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esa verdad les va a servir de radar para poder detectar todos esos misiles que el enemigo les está enviando. Porque la intención de esos misiles es llegar a nuestras mentes e instalarse y formar fortalezas. Eso es lo que quiere el enemigo. Porque al lograr instalarlo, entonces nosotros adoptamos como modelo de vida esos argumentos engañosos. Y como sabe que nosotros vamos a ser juzgados por nuestro proceder, entonces él lanza esos misiles para que nuestra conducta sea mala y después salgamos afectados, como lo expliqué en otras prédicas. Entonces, el enemigo quiere alterar nuestra conducta de agradable a Dios a agradable al diablo. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Sí, es decir, el enemigo quiere que yo deje de agradar a Dios y que lo empiece a agradar a Él. Y para eso entonces Él bombardea mi mente a través de todos los recursos que Él tiene. Como dije, a través de los amigos, a través de la amiga, de la vecina, del esposo, de la esposa, de la televisión, del cable, del cine, de la música. Él utiliza todo el arsenal de recursos que tiene para que nosotros vivamos conforme a lo que Él quiere después de aceptar sus argumentos engañosos. Pero aquellos que estamos afirmados en la verdad, nos mantenemos expectantes, filtramos todo y al final no aceptamos sus argumentos. Es más bien, esos argumentos son derribados por la palabra del Señor porque son detectados, no importando cómo vengan. De manera tal entonces que si vienen ofrecimientos a mi vida, pero muy atractivos al ojo humano, entonces la palabra del Señor en mí va a empezar a revisar qué trae esa propuesta. Si entonces estoy siendo tentado para robar así de una manera disimulada, no, mira, solamente tenés que firmar aquí porque el hecho de firmar aquí te va a ayudar a crecer económicamente y entonces vas a ser de los más importantes a nivel del departamento, del pueblo, lo que sea. Solo tenés que firmar aquí y vas a tener mucho dinero. Entonces lo que va a hacer la palabra en mí es empezar a cuestionar, bueno, ¿y de dónde sale ese dinero? ¿Cuál es la fuente de ese dinero? Entonces, la palabra, esa verdad en mí me va a llevar a cuestionar. Y entonces, si la fuente no es una fuente digna, no es una fuente legal, entonces yo voy a decir,
discúlpeme, no estoy interesado. Pero si yo no estoy bien cimentado sobre la palabra del Señor, entonces me voy a dejar engañar. Y por eso les digo que hoy día estamos viviendo en una época donde lamentablemente se confunde la verdad con el error. Pero la verdad con el error no se confunde cuando nuestra vida está bien anclada en la palabra del Señor, cuando nuestros lomos están bien, pero bien ceñidos de la palabra del Señor, cuando nuestro interior está bien saturado de la palabra del Señor, es fácil identificar la verdad del error. Entonces no importa qué doctrina o qué consejo antibíblico me vengan a dar, yo simplemente voy a decir no. ¿Por qué? Porque entonces la palabra del Señor en mí me va a decir, eso no es bueno. Entonces, ceñir nuestros lomos con el conocimiento de la palabra del Señor es la clave, hermanos, para bloquear la aceptación de las mentiras del diablo, que vienen disfrazadas como si fueran verdad. La verdad, entonces, se vuelve un cinto poderoso cuando lo tenemos ceñido a nuestro ser, de manera tal entonces que esa verdad nos guíe a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras reacciones. Entonces, importante es el hecho de amarrarnos el cinturón. Entonces, solo amarrándonos el cinturón, hermanos, de la verdad, vamos a mantenernos victoriosos en esta guerra, porque es una guerra sin cuartel que no nos da tregua. Pero ese cinto bien amarrado, entonces nos va a ayudar a ser victoriosos. Por eso es que el apóstol Pablo lo está diciendo. Entonces, por eso es que él está hablando acerca del cinto. El cinto es bien importante. Y por eso les decía, ¿verdad? Este no es un tema que solamente lo utilizaban los soldados romanos, como se ha hecho creer. Los judíos, por ejemplo, cuando se hablaba de ceñirse los lomos, era como ellos utilizaban una túnica, lo que hacían era que se hacían un amarre especial en la túnica, que se la pasaban por el medio de las piernas y se la amarraban aquí a los lomos para tener más libertad. Pues déjenme decirle que es el mismo concepto. Cuando nosotros nos amarramos y anclamos nuestra vida en el Señor, en la palabra del Señor, nosotros tenemos libertad para movernos. ¿Libertad por qué? Porque en ningún momento vamos a ser esclavizados por los argumentos engañosos que el enemigo envía, porque él ahorita ya tiene esclavizado a un montón de gente en el mundo, pero a nosotros no nos va a esclavizar. Entonces tenemos libertad de acción, tenemos libertad para movernos en el mundo del Señor. Cuando digo en el mundo, no estoy diciendo el mundo terrenal, sino que en todo lo que respecta para el Señor. Entonces nosotros no somos esclavizados por el pecado cuando nosotros andamos con los lomos bien ceñidos de la verdad. Por eso entonces denota libertad de acción. Y por eso es que debemos de asegurarnos de saturar nuestro interior, nuestras entrañas, nuestras profundidades con el conocimiento de la palabra del Señor. Es la única manera que vamos a ganar batallas. Porque muy bien, la fe puede intentar bloquear esos argumentos, pero si nosotros no tenemos la verdad, entonces nos vamos a ser engañados y vamos a bajar el escudo de la fe y entonces esos argumentos llegan a nuestra mente. Por eso es bien importante el hecho de asirnos bien y de ceñirnos bien el conocimiento de la palabra del Señor en nosotros. Muy bien. Entonces, solo de esa manera vamos a bloquear los argumentos ilusionistas que el enemigo nos envía como dardos incandescentes. Aquí termino de dar la primera respuesta. Segunda respuesta. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo utiliza la verdad como un cinturón? Porque la verdad es sinónimo de tener carácter para enfrentar las batallas. Déjenme decirle que la palabra verdad que está ahí está hablando de la verdad de la palabra que nosotros obtenemos a través de la palabra del Señor revelada a nosotros, ¿sí? En primera instancia. Pero también está hablando de la verdad en cuanto a nuestra integridad en el andar cristiano. Es decir,
No sé si en algún momento usted le ha dicho a alguien, fíjate que yo voy a hacer tal y tal y tal cosa. Y él le va a decir, y él a veces le dice, ¿de verdad? Y usted le dice, sí, pero ¿de verdad? ¿Está grabando? ¿Por qué? Yo no, mira, voy a pedirles por favor que cierren sus micrófonos. Gracias. Entonces, cuando eso sucede, entonces es porque la persona tiene duda. Pues de lo que está hablando aquí es que cuando usted dice, yo soy cristiano, entonces cuando alguien venga y le pregunta, ¿de verdad? Entonces usted tiene que decir, sí, de verdad. ¿Por qué de verdad? Ah, porque mi actuar demuestra que yo soy cristiano. ¿Sí? Entonces, está hablando entonces de la integridad que hay en mi carácter. Y cuando estoy hablando de integridad, estoy hablando de que yo digo lo que soy y lo que yo hago demuestra lo que yo dije que era. ¿Sí? Es decir, yo dije que soy cristiano. Mi andar entonces debe demostrar que lo que yo dije que era cristiano es real. De esa verdad está hablando. Entonces, ahí en Efesios 6:14, el apóstol Pablo, como le digo, está hablando de ceñirnos los lomos con la verdad del Señor, pero que esa verdad en nosotros se refleje a través de nuestra conducta. Entonces, hermanos, el decir que nosotros tenemos los lomos ceñidos también implica el hecho de tener sinceridad de mente e integridad de carácter para adoptar un modo de vida en armonía con la verdad divina. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos que somos cristianos, entonces se espera que lo que nosotros digamos es verdad. Es verdad. Es decir, que lo que yo dije es cierto. Entonces, ¿cómo debo de manejarlo? Bueno, lo debo de manejar con una sinceridad de mente e integridad de carácter, porque eso me prepara para estar listo para las batallas diarias. Es decir, que ceñirme los lomos con la verdad implica la responsabilidad, hermanos, de no solamente adquirir el conocimiento de la palabra, sino el hecho de comprometerme mentalmente con el Señor y conmigo mismo para mantener esa integridad entre lo que decimos ser y lo que en realidad somos. Es decir, que ceñirme implica la disposición mental de esforzarme a diario para hacer lo que la palabra del Señor nos insta a hacer como evidencia del compromiso que hicimos con el Señor al momento que decidimos hacernos cristianos. ¿Sí? Eso es verdad. Es decir, yo me estoy amarrando los lomos sabiendo que estoy listo para qué, después de adquirir el conocimiento, andar como cristiano. Entonces, cuando yo tomo esa firme decisión en la mente de no contaminarme con el pecado, sino que de reflejar lo que yo dije que era, entonces cuando esos argumentos engañosos vienen, ni siquiera llegan muy cerca. ¿Por qué? Porque yo los expulso de mi vida porque sé que no son de bien para mí. Porque ya tomé la firme decisión de andar en la verdad. Entonces, cuando habla de verdad, habla el hecho entonces de evidencia razonable y confiable y fiable de que lo que yo dije que era, eso soy, porque esa verdad que yo recibí ha transformado mi vida para andar precisamente en esa verdad. Entonces, cuando en mi mente tomo la firme decisión de vivir como cristiano, entonces esos argumentos no van a llegar. Porque voy a utilizar esa palabra de verdad que yo recibí, que atesoré, que absorbí, que me fortaleció para poder no solo identificar esos argumentos, sino una vez identificados, deshacerme de ellos y que pasen de largo y que se vayan a estrellar a otro lado, pero no en mi mente.
Entonces, ¿eso me va a llevar a qué? Ese compromiso mental me va a llevar a qué? Me va a llevar a aceptar y a reconocer que Dios me ha dado su Santo Espíritu para guiarnos hacia toda la verdad, como lo estamos viendo los días miércoles. Entonces, cuando yo reconozco eso, pero me esfuerzo para no dejarme guiar por los argumentos mentirosos del enemigo, sino del Espíritu Santo. Porque el Señor se preocupó tanto para que yo anduviera en esa verdad, que dejó a su Espíritu de verdad en mí para que me guíe hacia toda la verdad. Entonces, cuando mi mente reconoce eso, entonces definitivamente no doy espacio ni cabida para algún argumento engañoso. También entonces, cuando adoptamos ese compromiso mental, nosotros entendemos que hemos sido trasladados del mundo de tinieblas a la luz admirable, como dice 1 Pedro 2:9. Por lo tanto, entonces, nos vamos a esforzar para vivir no conforme a los principios de este mundo en el que estábamos y del cual fuimos sacados, sino vivir conforme a los principios celestiales, porque ya somos ciudadanos de ahí, pues nosotros, como dice 1 Pedro 2:9, también fuimos puestos en un reino y sacerdocio, en una nación santa. Entonces, esos argumentos engañosos son argumentos del mundo. Son principios que no son celestiales. Entonces no me voy a dejar engañar por ellos. ¿Sí? Yo explicaba hace un momento en Getsemaní que lamentablemente hoy día hay mucha gente que se está dejando engañar. Por ejemplo, con el homosexualismo, ¿no? Hay gente que está engañada con el homosexualismo, donde se le dice, no, es que así naciste. Entonces, para ser feliz tienes que vivir a plenitud como homosexual. Tienes derecho a ser feliz como eres. O también está aceptando los argumentos del divorcio. No, es que tú tienes que ser feliz. Y si para ser feliz tienes que dejar a tu esposo o a tu esposa con 3, 4, 5 hijos, tienes que hacerlo. Mira, es que tienes que buscar la felicidad. Tú estás aquí para buscar la felicidad. Tienes derecho. Y entonces, nosotros que somos cristianos, que estamos basados en la verdad, decimos, ¿es cierto eso? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la verdad? Hoy día, por ejemplo, los jóvenes se están dejando engañar, acostándose antes de tener, con las novias o con los novios, antes de estar casados. Es que tienes derecho a experimentar antes de casarte. Tienes derecho a disfrutar de la vida. Solo una vez vas a estar joven. Y entonces el joven cristiano que tiene bien ceñida su palabra en los lomos de la sabiduría, ¿qué va a hacer? Va a decir, lo siento, eso no es para mí. No, hombre, pero mira, si no te acostás con ella se va a ir a acostar con otro, no importa. Porque la que me quiera a mí se va a guardar pura para mí. Sí, así es. Y no solo eso, sino que si el día de hoy yo me acuesto con una muchacha que no es mi esposa y yo todavía no estoy casado, imagínense que, bueno, me voy a quitar yo como ejemplo porque ya tengo 31 años de estar casado. Voy a poner ahora, si hay un joven que decide, o una jovencita que decide acostarse con alguien que no es su esposo, desde ya le está siendo infiel al futuro esposo. ¿Sí? Así es. Si el joven el día de hoy se va a acostar con cualquier ramera o con cualquier muchacha, desde ese momento le está siendo infiel a la futura esposa. Porque se asume que él debe de guardarse puro. No debe de fornicar. ¿Pero qué hace el mundo? No, hombre, ¿qué eso no tiene de malo? ¿Solo vos lo haces? ¿Todo el mundo lo hace? Son argumentos que vienen disfrazados con el envoltorio de la autocomplacencia, del derecho, como lo expliqué en otra prédica. Pero aquel que tiene bien ceñidos los lomos, entonces va a reconocer que no es el mundo el que lo gobierna, sino que es
son los principios de su Padre Celestial, de su Rey Celestial, de aquel que está sentado en el trono, que es puro, santo, santo, santo. Entonces, aquel que tiene ceñidos los lomos, recuerda que aunque vivimos en un cuerpo corrupto, el Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado, por lo tanto, entonces no se justifica en el pecado, como lo hace normalmente el mundo. Es que soy hombre, es que soy mujer, es que tenía necesidad, ¿sí? Entonces, nosotros los que tenemos bien ceñidos los lomos, entonces no dejamos que esos argumentos disfrazados de lo que sea se anclen en nuestra vida. Entonces, mentalmente nosotros cuando estamos en el Señor y cuando tenemos asidos bien nuestros lomos, ceñidos con la verdad, entonces reconocemos que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida santa en esta tierra. Segunda de Pedro 1:3. Entonces, por lo tanto, no nos dejamos convencer por el argumento de que es imposible vivir en santidad durante estemos en esta vida. ¿Es que santos no hay? Nadie hay perfecto en este mundo. Esos son los argumentos. Y muchos cristianos hoy se han comido eso. Y muchos pastores se suben a los púlpitos a decir que la estatura de la plenitud de Cristo es para el futuro, para la vida eterna. Momento, eso no es para la vida eterna. No me voy a cansar de decirlo. Eso es para alcanzarlo aquí. Simplemente hemos entrado en la comodidad de poder decir, eso es inalcanzable aquí. Segunda de Pedro 1:3 nos dice que el Señor nos ha dado lo que necesitamos para vivir en santidad. Y aquel también nos ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Entonces los que tenemos asidos bien la palabra del Señor a nuestro ser en todo nuestro interior, entonces no buscamos excusas para justificar el pecado. Porque cuando buscamos excusas para justificar el pecado, estamos aceptando esos dardos que el enemigo está enviando. Y nuestro radar no está funcionando. Por eso es que la verdad, entonces, es necesaria llevarla bien puesta en nuestro interior. La verdad, entonces, en nosotros actúa como un cinturón cuando al dejar que ella gobierne todo nuestro ser desde nuestro interior, entonces nos vamos perfeccionando cada día, sabiendo que cada día vamos alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo y no dejamos que nada ni nadie nos quite esa meta de la cabeza. Porque la verdad de Dios me exige llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, cuando mentalmente nosotros nos disponemos a aprovechar esa gran verdad que estudiamos, que recibimos, que atesoramos y que hemos decidido poner en práctica, entonces nuestra vida va a estar en armonía con la verdad divina y eso nos hace más que vencedores. Cuando mi vida está en armonía con la verdad divina, ya gané la guerra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no importa qué venga, no importa qué mejor propuesta indecente me mande el enemigo decorada con lo que sea, va a salir perdiendo. Porque mi vida, primeramente, mis pensamientos y mis ideas van a estar alineadas con la voluntad de Dios. Y si mis pensamientos están alineados con la voluntad de Dios, mi proceder va a estar alineado con la voluntad de Dios. Entonces, no va a haber argumento que llegue. Y no va a haber argumento que distorsione mi vida de ser agradable a Dios para llevarla a ser agradable al enemigo. Entonces, ceñiendo los lomos con la verdad, nos lleva a alinearnos mentalmente con la voluntad del Señor y alineada nuestra mente, se alinea nuestro testimonio. Dejar entonces que la verdad del Señor sea la que controle el asiento de mis pensamientos y de mis emociones. Va a desencadenar que mis acciones estén en armonía con la verdad divina.
Es decir, mi conducta va a reflejar que yo pertenezco al reino de los cielos y va a glorificar el nombre del Señor, que es mi Padre Celestial. Y va a glorificar el nombre del Cordero Santo, que vino a morir precisamente porque Él sabía que solo no podía. Pero Él vino a cumplir su ministerio para ayudarme a glorificar el nombre del Señor. Pero para eso entonces tengo que hacer la verdad, escudriñar las Escrituras, atesorarla, ponerla en práctica de manera tal que controle mis pensamientos y controle mi proceder. Hermanos, el mundo está vencido por los argumentos engañosos. No nos dejemos engañar y no nos dejemos vencer por esos argumentos. Yo siempre lo he dicho, lo escribí en el libro de Cristianos y Noviazgo que escribí. Los cristianos tenemos un problema y de seguro me han oído decirlo un montón de veces y lo voy a seguir diciendo. El problema que tenemos los cristianos es que el mundo tiene su límite de maldad. ¿Sí? Nosotros por lo regular vamos 2 o 3 pasos atrás. Pero cuando el mundo mueve un paso más hacia la perversidad más fuerte, lamentablemente los cristianos también damos ese paso. Siempre marcando la diferencia de 2 o 3 pasos para que digamos que somos los cristianos, ¿verdad? Es que hacemos la diferencia. Pero el mundo nos ha estado arrastrando a la perversidad y nosotros no nos hemos dado cuenta de ello. El mundo altera su patrón de conducta de mal a peor, entonces también nosotros vamos de mal a peor. Y siempre buscamos cómo justificarlo. Pero aquel que está asido de la palabra del Señor, que está con los lomos bien ceñidos con la verdad, no va a dar ese paso. Se va a mantener siempre agradando a su Dios. De manera tal entonces que su vida va a estar en armonía con la verdad divina. Y entonces, cuando revisamos esto, y yo cuando estaba predicando esto dije, interesante cómo el apóstol Pablo reflejó esto. Y me hizo pensar, wow, hay mucho que trabajar. En mi vida, no estoy hablando de la vida de ustedes, en mi vida. Hay mucho que trabajar. Y hay mucho que reconocer que hacer. Reconocer para hacer. ¿Sí? Porque por ahí empieza. La verdad la recibimos, pero hay que tomar la firme determinación, ¿verdad? De reconocer, de empezar a escudriñar qué es lo que nos hace falta para ir mejorando cada día. La palabra del Señor nos lo va a revelar. Y su Santo Espíritu que está en nosotros también nos lo va a revelar. Pero es interesante cómo el apóstol Pablo lo muestra. Porque si la verdad no forma parte de nuestra vida, si nosotros no estamos anclados, si nuestros pensamientos no están anclados en la verdad revelada del Señor a través de su palabra, entonces, en lugar de glorificar el nombre del Señor, vamos a hacer que el nombre de Él sea blasfemado por causa de nuestro mal testimonio. Y ese mal testimonio es evidencia de haber perdido una serie de batallas. Porque el hecho de perder la batalla nos lleva a conducirnos mal, por lo cual también vamos a ser juzgados por eso, que eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, hermanos, para terminar, digo, el cinturón de la verdad está diseñado para que nosotros anclemos nuestra vida. Entonces, al igual que el cinturón sirve de apoyo a la vaina que sostiene nuestra espada, de esa misma manera, la verdad revelada en nosotros nos sostiene esa palabra para que después nosotros podamos contraatacar con ella cuando el enemigo viene con sus argumentos. Pero si nosotros no tenemos bien fijo el cinturón de la verdad, ni siquiera vamos a poder sacar la espada. Por eso es importante el hecho de atesorar la palabra del Señor, de escudriñarla, estudiarla, extraer de ella lo mejor. De hecho, toda la Biblia es mejor, ¿sí? Pero extraer de ella todo lo bueno que tiene, que es toda la palabra, atesorarla en nuestros corazones, que
que se asiente en nosotros, que nos sature para tener suficientes elementos para poder filtrar todo aquello que viene a nuestra mente como propuesta de éxito, pero que detrás trae destrucción. Bendigo al Señor por su palabra, que nos reta a asirnos cada vez más de la verdad. Padre, gracias te damos en esta hora, mi Dios, por la oportunidad que nos das, mi Señor amado, de poder abrir tu palabra y ver qué es la verdad.